Adler, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Nicolasa, muy buenos días. ¿Qué Muchas tal? gracias por la invitación. Gracias por venir. Tenemos un montón de llamadas de gente que nos dice, oye, ¿cómo hago yo? Mi marido se fue de la casa, con esto de la pandemia ya no nos soportamos, se fue, pero se fue y no pasó un centavo. Es más, se fue a vivir a la casa de la tía, se fue a vivir a la casa de mamá y acá yo tengo que pagar el arriendo, tengo que ver cómo le doy de comer a los chicos y todo eso. Es una cosa de locos. ¿Cómo es esto de la pensión alimentaria? ¿Cómo hace una mujer que recién el marido se ha ido, ya que se cumplió el primer mes, no hay plata? Hay que pagar la luz, el agua, el teléfono, la comida de los niños y todo. ¿Qué hace esa mujer? ¿Dónde va inicialmente? Bueno, Nicolasa, muy buena pregunta. Este es un problema que ocurre en todos los estratos sociales, en varias familias y en todas las localidades del país y del mundo, ¿no? Lo que tiene que saber primero la mamá es de que ante una separación, ¿no? Y el hijo se queda con la mamá está en la obligación, no, en la obligación y en el derecho de interponer una demanda por alimentos contra el papá para que éste mensualmente le asigne una pensión dentro de un monto razonable y de acuerdo a su capacidad económica para cubrir la alimentación, la salud, la recreación, todo. Cuando hablamos de alimentos no solamente es la alimentación propiamente dicha, la comida, sino abarca todos los derechos de los menores. Y lo que tiene que hacer la mamá es recurrir ante el juzgado de paz letrado de la ciudad o ante el juzgado de paz no letrado, si es que está en un caserío o en un centro poblado, a efectos de interponer la demanda. Ojo, acá no se necesita abogado, no es obligatorio tener un abogado para interponer una demanda de alimentos. Inclusive no es necesario presentar un escrito, te puedes apersonar personalmente al juzgado y ahí te entregan un formato de libre distribución gratuita, llenas tus datos, el nombre del papá. Lo importante acá para efectos de acelerar el proceso es conocer la dirección domiciliaria, de repente alguna fotografía, dónde está viviendo o dónde trabaja el papá, o el número telefónico ahora con la virtualidad, porque también están realizándose las notificaciones vía WhatsApp también. Así se esconda, igual lo llegamos Y en caso ya es de difícil ubicación, se ha agotado todo, se ha preguntado a los familiares, a los vecinos, no existe, ya se le puede se le puede notificar a través de un edicto. Sale la publicación en el diario a efectos de que pueda contestar la demanda. Y este es un proceso en términos teóricos rápido, pero en prácticos también no se ajusta así como dice la norma, pero por lo menos gracias a una directiva que se ha emitido en épocas de pandemia, ya las audiencias, las notificaciones son virtuales, las audiencias son virtuales, inclusive se lleve a cabo la audiencia sin la presencia del demandado. Si ha sido debidamente notificado y no se presentó, se instala la audiencia y en esa misma audiencia única, el juez debe ordenar el pago de la pensión. ¿Cuánto? La ley dice que tiene que ser de modo proporcional entre el estado de necesidad del menor y la capacidad económica del obligado. Estamos hablando de uno, ¿no? Porque hay algunas que tienen 5 hijos. Claro, ahí no va a ser lo mismo, pues. Lo mismo. Lo que usualmente los jueces, por ejemplo, de Moyobamba y Rioja y San Martín en general, cuando una persona o el papá no tiene un trabajo seguro, no tiene un trabajo fijo, aplican como base el mínimo vital, el sueldo mínimo vital. Entonces están otorgando una pensión de 250, 300, 330 nuevos soles. Cuando no está demostrado en el proceso que el papá tenga un ingreso, pero si en el proceso se demuestra que el papá tiene 1, 2 trabajos, tiene bienes, tiene terrenos, ya la pensión de alimentos tiene que incrementarse pues 500, 600, 800 de acuerdo al estado de necesidad del menor. ¿Por cada niño o por cada niño? No, imagínate, en base a lo básico nomás, 300 entre 30 días que tiene el mes, no van a ser 10 soles diarios. 10 soles le distribuyes entre las 3 comidas nada más. Pensando en la alimentación son algo de 3 soles. Sí, la vivienda. ¿Quién se alimenta? Un niño se puede alimentar con 3 soles. No.
Con 10 soles diarios se podrá alimentar bien cuando se enferma, cuando tiene que ir a la escuela, a recrearse, a la salud. Entonces, y ahí nos estamos poniendo vivienda, luz, agua y todo lo que tiene. Efectivamente, servicios básicos que para garantizar por lo menos la dignidad en el proceso de crecimiento del menor. Entonces, pero nuestra legislación está dada de esa manera. Lo recomendable acá a las mamás es de que cuando van a interponer una demanda por alimentos, que se aseguren en conocer los ingresos, si tiene un trabajo, quién es el empleador, dónde trabaja, para que el juzgado de oficio inclusive solicite información al empleador, a alguna empresa, para que la empresa señale cuánto gana, qué tipo de régimen es, cuánto gana al año, etcétera, y de acuerdo a eso se puede hacer ordenar la sentencia, inclusive en modo de porcentaje. No solamente las mamás pueden solicitar un monto fijo, o sea 600, 500, 800, sino puede ser un porcentaje, el 10%, el 20%. Y eso conviene muchas veces a las mamás, porque en épocas de fiestas patrias o Navidad o los aguinaldos se incrementa también la pensión de alimentos. Por ejemplo, si el juez fija un monto mensual de 300 soles, en julio esa mamá solamente va a recibir 300 soles. Pero si tiene un papá que tiene un trabajo seguro, es nombrado en una institución pública, en julio recibe doble remuneración, en diciembre recibe doble remuneración, va a incrementarse la pensión a favor del hijo también. Entonces, un pequeño detalle que tienen que tener en cuenta las mamás al momento de interponer su demanda. Hay que saber que, aparte si cambia de trabajo también, ¿no? Porque yo conozco un chico que era profesor de escuela rural y ahora es presidente de la República, entonces el sueldo ha cambiado. Así es. Aumenta entonces sus ingresos, automáticamente aumenta el porcentaje de la pensión de alimentos. ¿Qué hubiese pasado si sería monto fijo? Solamente queda ahí. Ahí hay un camino también, ¿no? Sí. Se puede interponer una demanda de aumento de alimentos, pero es un proceso aparte, ¿ya? Casi similar al de alimentos, pero se llama pensión de aumento de alimentos y se tiene que acreditar de que el obligado ha mejorado sus condiciones económicas o han incrementado las necesidades del alimentista del hijo, razón por la cual merece una pensión más fuerte. Así es. Una cosa, Adler, entre que pongo la demanda y que determinan que tiene que pasarme obligatoriamente la pensión, ¿cuánto tiempo pasa? Normalmente, en términos del Código Procesal Civil o del Código de Niños y Adolescentes, debería pasar 30 días como máximo. Pero a veces eso no es cierto. Lo usual acá está 3 meses, está demorando. 3 a 4 meses ya tenemos una primera sentencia. Si esa sentencia no satisface a ninguna de las partes, pueden interponer un recurso de apelación, otros 2 o 3 meses más. En 6 meses ya podemos tener una pensión fija, una sentencia consentida para que el obligado ya empiece a pasar la pensión. Y si es que el notificado, el demandado, habiendo sido notificado con la sentencia, no cumple, las mamás tienen el derecho de pedir una liquidación, es decir, se hace un cálculo de cuántos meses está debiendo, le dan 3 días de plazo para que pague, no paga en los 3 días de plazo, se corre traslado a la fiscalía y se le apertura un proceso penal por omisión a la asistencia familiar. ¿Lo pueden meter preso? Definitivamente. Cuando ya se penaliza un caso por alimentos, el riesgo del demandado es que vaya a parar a la cárcel, en caso continúe con su renuencia a cumplir con su obligación. Y la ley es pues hasta así por 6 meses, 9 meses, año y 2 meses puedes ir a la cárcel. Entonces un llamado, una exhortación a los padres de familia para que puedan cumplir y eviten poner en riesgo su libertad. ¿Cuánto tiempo los mandan a la cárcel? Hay casos, la norma dice de 1 a 2 años de pena privativa de la libertad. No puede dar pensión tampoco porque está preso. No deja, no cesa la obligación. Va a incrementarse. No es que me voy preso y ya no pago. Imagínate que tengamos una liquidación de unos 12 meses primero. Por eso va a la cárcel. ¿Ya? Cuando está por salir de la cárcel, se le aplica otra liquidación de otros 12 meses. Entonces esa persona no va a poder salir porque por cada omisión va a tener sentencias condenatorias. Y ahora hay que explicar algo, ¿no? Muchos de los hombres creen
que esa pensión es para la mujer. No, esa pensión es para el hijo o para la hija o los hijos que tengan. Así que es. dicen, no, que ella me puso los cuernos, yo no le voy a dar un centavo. No, ¿y los hijos qué culpa tienen? O con ese dinero ella va a ir a la fiesta, a la discoteca, a pintarse. No, los niños. Lo hace, la demanda interpone la mamá, porque el menor todavía no tiene la capacidad para interponer. El demandante es el niño, ¿no? El beneficiario. El demandante es la mamá hasta que el menor cumpla sus 18 años. Una vez que el menor ya cumplió sus 18 años, ya él puede interponer ahora una demanda, o si es que ya existe una demanda, él tiene que apersonarse porque ya adquirió la ciudadanía, ya adquirió capacidad procesal, se apersona al proceso y él es el que continúa la demanda contra el padre. ¿Y hasta qué edad tiene el padre que pasarle una pensión al menor hijo? La norma establece hasta de manera obligatoria hasta adquirir la mayoría de edad, 18 años. Los 18. Salvo unas excepciones, cuando el beneficiario es una persona con discapacidad, un hijo con discapacidad, la pensión es permanente, así tenga 22, 25 años. O cuando esté cursando, haya cumplido los 18 años, pero esté cursando estudios técnicos, superiores, universitarios o no universitarios, también existe la obligación hasta que termine la carrera. Hasta que termine la carrera. Así es. Y el chico que ya puede demandar porque tiene 18 años puede ser retroactivo. O sea, tú no me diste pensión nunca en la vida, ahora me des 18 años de pensión. No. La obligación del papá en pasar la pensión es desde el día que fue notificado. Desde ese día se pasa la pensión. Muchas mamás confunden, dicen, no, de acá yo le voy a demandar al papá al cuarto, al quinto, al sexto año, cuando mi hijo tenga 10 años y le voy a cobrar de todo. Junto, no, eso no es posible. Hay que poner la denuncia entonces cuanto antes. Así no pague, mira. Lo recomendable es presentas la demanda, que exista la sentencia. Así no pague, pero le dejas pasar 2, 3, 4 años acumulado, vas a recibir ese dinero. ¿Por qué? Porque ya existe una sentencia consentida que le ordena que pague la pensión. Y como no pagó, entonces se presenta esta liquidación que te expliqué, 3 días de plazo para que pague, si no a la fiscalía, bajo amenaza de ir a la cárcel en caso de incumplimiento. Bueno, dentro de esto de las pensiones de alimentos, hay mucha gente que no sabe que también tienen que pasarle alimentos a sus padres. Ahí vamos con la cosa. ¿A partir de qué edad los padres pueden demandar a los hijos para que le pasen una pensión de alimentos y en qué condiciones? Porque nunca casi se toca el tema y el viejecito o la viejecita está en la casa muriéndose de hambre y los hijos están bien, gracias, y dicen, no, yo no tengo nada que hacer ahí porque es con mis hijos. No, con los padres también. Definitivamente, ¿no? O sea, la ley de la vida es que los padres nos crían, nos dan la salud, la vida, la educación, etcétera, y cuando ellos ya entran a una edad donde ya no pueden producir, realizar una actividad económica, ya no hay ingresos, los hijos estamos en la obligación de pasar alimentos, ¿no? Más aún si es que somos hijos que tenemos algún tipo de ingreso, algún tipo de educación. Bajo el esfuerzo que han hecho nuestros padres, nos hemos formado. Entonces tenemos que ser recíprocos con ellos, ¿no? Entonces esa es la ley de la vida, pero la norma también establece como obligación legal de los hijos atender a los padres. Y cuando un hijo no pasa la pensión, descuida a sus padres, los papás tienen todo el derecho de interponer una demanda por alimentos en contra de sus hijos. El procedimiento es lo mismo. Es igual, ¿no? Es igual. 5 días se corre traslado al hijo para que conteste la demanda, se convoca una audiencia y en la audiencia ya se fija la pensión alimenticia. ¿A partir de qué edad? ¿A partir de qué edad? ¿Un anciano a partir de qué edad puede demandar? De 60, adulto mayor. La ley reconoce, ¿no? La ley de adulto mayor a partir de los 60 años. Ya puedo demandar a mi hijo, oye. Ya, de una vez, Nicolasa. ¿Con qué edad estás, Nicolasa? No, pero ahí hay algo, mira. A veces hemos visto que el vecino no tiene ni qué comer ni nada, pero le da mucha vergüenza demandar o pedirle al hijo. ¿Alguien puede interceder? ¿A dónde puedo llamar para que alguien interceda? No sé, a la fiscalía, a la defensoría, a alguien que venga y mire las condiciones que tiene el hijo. El papá no quiere demandar al viejito, y no quiere demandar al hijo porque le da vergüenza, porque o desconoce también el procedimiento. O no sabe que puede demandar al hijo porque le pase una pensión. Nicolás, antes de contestarte eso, también te quiero decir que no solamente los papás, o sea, es usual que la mamá demande al papá por la pensión de alimentos, pero hay casos donde se separan y los hijos se quedan con el papá.
Así. y la mamá se fue por motivos laborales, diferentes motivos. Entonces el papá puede demandar a la mamá para que pase para pensión de alimentos. El procedimiento es lo mismo. Lo mismo que si el papá Así se es. muere, yo puedo demandar a los abuelos para También, que me pasen definitivamente, una pensión de así alimento es. para los nietos. Así es, a los padres o si no a los hermanos, o sea, a los tíos También del a menor. a los familiares paternos o maternos que no tienen en posesión a los niños. Así es, así Ya, es. ¿y cómo es el viejito? ¿Quién lo puede asistir? si él Mira, no hay quiere demandar? el Estado tiene diferentes instancias que pueden atender de manera gratuita este tipo de casos. Primero tenemos a la defensa pública. Ya, Que acá en Girón Cajamarca, en Moyobamba, está ubicado un tremendo edificio desde el Ministerio de Justicia. Ahí hay un área de defensores públicos para casos de alimentos. yo como de vecina manera puedo ir gratuita. yo soy la vecina y voy y le digo, mira, al costado de mi casa hay un viejito que está en unas condiciones terribles, el hijo tiene empresas y yo puedo ir y anunciar qué cosa está pasando. Efectivamente. No demandar, pero anunciar sí. Y el abogado de oficios visitará, Ya. sacará información, obtendrá información para interponer la demanda oriental. Ya. También tenemos la Defensoría del Pueblo, que la Defensoría no interpone demanda, pero sí puede orientar el procedimiento, el mecanismo. ¿ya? Ya. También los viejitos pueden ir acá, existen el Colegio de Abogados, Ya. que también tiene un área para atender este tipo de situaciones. O en todo caso, yo, Nicolás, te anuncio, por ejemplo, yo tengo un estudio jurídico acá en Moyobamba y Rioja, en el Alto Mayo. De manera gratuita también atendemos este tipo de casos. Así es, como parte de la responsabilidad social, nosotros tenemos un compromiso con aquellos sectores vulnerables, personas vulnerables que necesitan acceder a la justicia y que por desconocimiento o falta de recursos muchas veces se ven postergadas en ese derecho. Entonces nosotros les ayudamos, les canalizamos. ¿Cómo nos pueden ubicar? Estudio Jurídico Adler Oliva, Abogados y Consultores. Estamos en Pasaje Los Cedros con Girón Tumbes, Barrio Calvario, Moyobamba. Está a espaldas de los Tal Dorado, más o menos. Ah, ya. Ya, por ahí, cerca Recreo Valentín. Repito, ¿Tienes un teléfono la que esquina, tenés? sí, la esquina es Pasaje Los Cedros con Girón Tumbes. Ahí nos ubica. O al teléfono 969 950751. Repito. Repítemelo para ver si me lo pueden poner en pantalla A ver, ¿me lo a ver. pueden poner en pantalla, por favor? A ver, Nicolasa, Ya, dímelo. el teléfono es 969 Ya. 950751. O también nos pueden ubicar en las redes sociales Ya. como Adler Oliva o Estudio Jurídico Adler Oliva. Ya varios casos hemos recibido por las redes sociales. Ya. Nos envían un mensaje, nosotros les devolvemos la llamada o disponemos que parte de nuestro personal de apoyo se traslade al domicilio. Ya. Si es un caso urgente, por ejemplo, donde la persona interesada no puede trasladarse, nosotros vamos hacia su domicilio. También estamos comprometidos con ese tipo de personas, mi estimado, como parte de garantizar su derecho de acceso a la justicia, porque a veces las instituciones del Estado que tienen competencia, pero por la harta carga laboral a veces no les atienden Se bien, demora entonces mucho. nosotros también contribuimos con este tema. Ah, perfecto. Ahí está el teléfono en la pantalla para todos los que quieran llamar. Así que- Hay una oficina que tiene acá el doctor en nuestro estudio de abogados donde puede ser atendida en caso. Así es, Nicolás. Así especial. que ya a todas tus seguidoras, tus seguidores, pásale la voz, Sí. que ahí estamos para ayudarles en la defensa de sus derechos. Por supuesto. Y en caso de divorcio, en el mismo juicio de divorcio, la misma acta a veces notarial de divorcio, ¿ya puede quedar establecido esto de las pensiones también? Sí, cuando se demanda divorcio ya por cualquier causal, ya tiene un procedimiento, ya el juez de familia también puede pronunciarse. La diferencia entre un proceso de alimentos con un proceso de divorcio con alimentos también es que en el primero lo ve el juzgado de paz letrado. Ya. Y el divorcio tiene competencias el juzgado especializado en familia. Ya. O juzgado mixto en donde no hay especializado en familia. Ya. Y la atribución, la facultad que tiene el juez especializado en familia es que si una de las partes solicita que también en la sentencia de divorcio se pronuncie sobre alimentos, lo puede hacer Ya el juez. queda ahí todo junto Queda de ahí una todo vez y no hay que hacer otro juicio. no, no, ahí dentro del mismo proceso de divorcio se puede solicitar un extremo del pedido, un pronunciamiento sobre la pensión de alimentos o sobre la tenencia también. También, ¿no? Porque se ¿Quién se separan queda los con los papás, niños? efectivamente, la tenencia para ver si los niños se quedan con el papá y la mamá o cuál va a ser el régimen de visita para el que no tenga
tenga la tenencia. Perfecto, perfecto. Así doctor es, Adler. Nicolasa. Ay, gracias, de verdad que sí. Hay mucha gente que está pasando por muchas angustias en estos momentos porque los papás o las mamás no quieren pasar la pensión de alimentos y ya saben cómo ponerse en regla, ya saben qué hay. Y los que no quieren pagarla, acuérdense que pueden ir a prisión. Así es, Nicolás. Y un datito antes de terminar, Nicolás. Hay casos también donde dio a luz la mamá, se inscribió en el hospital, en el registro civil, tiene su partida, pero el papá nunca llegó a firmar. No, eso sí nunca también. llegó a reconocer. Ya. Y cuando no son casados, ahí entra el problema, porque cuando son casados, automáticamente Es se presume obligatorio. que es dentro del matrimonio. Pero el tema es cuando no son casados. Y si el papá no reconoció, no firmó el acta de nacimiento, no vas a poder presentar una demanda de alimentos. Porque un requisito es de que el papá haya reconocido. Y ahí hago otro tipo de Entonces, juicio con ahí hay ADN. que hacer un proceso de filiación extramatrimonial. Ya. Se corre traslado la demanda al sujeto para que conteste o se oponga. Si no se opone, automáticamente Ya se reconoce. El juez ordena que le inscriban en la partida de nacimiento padre sujeto tal. Ya. Si es que se opone, tiene que haber una prueba de ADN. Claro. Y la prueba de ADN lo paga él. Allá. Ya, entonces, y con el resultado de la prueba de ADN sale positivo y el juez, así el papá no vaya a reconocer, no vaya a firmar el acta de nacimiento, ADN, sí. el juez ordena que se introduzca como nombre del padre al fulano tal XXX. Con esa resolución, con esa sentencia, con esa acta corregida, se empieza la demanda por alimentos. O también se puede solicitar al mismo tiempo en la demanda de filiación extramatrimonial, Y una también un pensión. petitorio accesorio, la pensión de alimentos. Sale fundada, sale positiva la prueba de ADN, inmediatamente el juez ordena que pague también la pensión de alimentos. También estamos ayudando, asesorando en ese tipo de casos a aquellas madres que tienen un papá, que tienen un hijo, cuyo papá no ha ido a registro civil o a RENIEC a hacer el reconocimiento formal de esa criatura. Perfecto, doctor, gracias. Tenemos que seguir consultando varias cosas que quedan ahí en el tintero. Yo encantado, Nicolás, de poder aclarar, absolver algunas dudas, preguntas, respuestas y poder ayudar a la gente. Yo siempre he dicho que cuando las personas conozcan mejor sobre sus derechos, van a poder defenderse mejor. Claro. Entonces nadie puede defenderse sobre algo que no conoce. Y yo te felicito porque dentro de tu gama de temas estás tocando un problema que afecta a muchas familias, especialmente a las más vulnerables, a las más pobres, que a veces por temas económicos tienen miedo ir a un abogado, desconocen ir a una oficina pública. No, ellos no tengan miedo cuando se trata de derechos de los niños o de las niñas, de los adolescentes, o más aún cuando son niños con discapacidad. Cuenten con mi apoyo, cuenten con el asesoramiento gratuito del estudio jurídico Adler Oliva, porque tenemos ese compromiso con la sociedad. Gracias, doctor. Bueno, nos vamos a la última pausa comercial y regresamos con lo último. Gracias, doctor. Gracias, Nicolás. Gracias a ustedes por seguirnos en el programa.